entender. Es la clave de la materia, pero la clave especialmente de estas 2 unidades es entender. Si ustedes no entienden el contrato, no se lo pueden graficar como cómo funciona, cómo se maneja, no lo van a poder estudiar. O van a estudiar una parte y si les cambian la pregunta un poquito, no la van a poder responder. Entonces, es fundamental que ustedes entiendan. La clase de hoy está destinada a que ustedes entiendan. Lo jurídico, yo confío en que ustedes lo van a poder resolver. Después, igual vamos a ir viendo algunos temas, pero me interesa que ustedes entiendan en la clase de hoy, ¿sí? Así que todas las preguntas, por más básicas que sean, háganlas. Perdón, Total, justo me había levantado cuando comenzó a hablar. ¿Puede repetir cuáles son los contratos que vamos a ver en estas 2 unidades? Bueno, son los que están en el programa, pero fundamentalmente hoy nos vamos a concentrar, por ejemplo, en leasing y si llegamos a fideicomiso. Profe. Sí. Buenas noches. Una consulta. ¿Esta unidad entra al parcial? Sí, entra al parcial. ¿Entra hasta esta o ya la siguiente también? A ver, si me das un segundo te confirmo porque no lo tengo de memoria. Yo creo que entra 17 hasta esta, pero dame solo un minuto que lo miro en los mensajes. Lo leí hoy, pero no lo retuve. Ay, Dios. Parcial 2024. 7 de 6. 7. Bueno, ya me fijo y les digo, y si no, se los mando por Guarani, porque no me estaría acordando. Yo creo que entra hasta la 17, porque en el último entra 18, 19 y 20. Yo creo que es hasta la 17, hasta lo que vamos a ver entre el lunes y hoy. Y, profe, perdón, Sí. ¿esta unidad se sigue la semana que viene o ya hoy la terminaríamos? No la vamos a terminar hoy porque son unidades de contratos muy complejos que requieren algún desarrollo, así que la vamos a terminar el lunes. Bien, profe, gracias. De nada. Una pregunta, profe. Dime. ¿El tercer parcial es el 18? Es el 19. La fecha que yo tengo es 19. No tenemos clase, pero la fijaron el 19. Ah, bueno, gracias, profe. 19, recuperatorio, miércoles 19 a las 19 horas. En sistema Guaraní dice lo mismo. Perfecto. Ya es muy bueno que coincidamos. Bueno, dicho todo esto, vamos a largar con el tema. Vamos a empezar con el leasing con un ejemplo. A mí los ejemplos me gustan porque memorizados ayudan a que uno pueda retener después el concepto. El leasing es un contrato muy interesante, lamentablemente poco desarrollado en nuestro país. Es un contrato interesante porque puede servir al desarrollo tanto de industrias como al desarrollo habitacional. A ver, ustedes piensen, supónganse, ¿qué piensan todos cuando tienen que alquilar una casa? Muchos de ustedes serán inquilinos, o sea, ustedes o sus papás alquilarán su vivienda, ¿sí? ¿Y qué es lo que se escucha a menudo? ¿Qué es plata qué el alquiler? Plata tirada, ¿sí? Ustedes imagínense una opción que les permitiera que esa plata que van pagando sea alquiler.
pero eventualmente en un momento de la relación jurídica, yo poniendo una diferencia, todos esos pagos, en vez de caer en saco roto o en plata tirada, pudiera considerarse a cuenta de precio. O sea, supónganse, yo alquilo una casa, ¿sí? Yo pago por mes un poquito más de lo que saldría el alquiler. Supónganse, si el alquiler sale 300.000, yo seguramente un canon de leasing lo pagaría 400.000. Ya vamos a ver por qué. Un poquito más, o 500. Bueno, perfecto. Yo pago el leasing, ¿no? Mes a mes o con la periodicidad que las partes pacten. Y llegado el momento, que es un momento a lo largo de la relación jurídica, yo puedo o no ejercer una opción de compra, que tiene un precio. La ley refiere a las 3/4 partes del valor de venta. Supónganse, la casa vale, no sé, 1.000 y yo vengo pagando 400 de alquiler. Entonces, cuando yo llego a las 3/4 partes, o antes, si las partes lo hubiesen pactado, porque es un contrato muy flexible, pese a que está regulado, es un contrato que se deja mucho a la libertad de las partes, yo puedo ejercer una opción de compra. O sea, supónganse, un importe y me quedo con el bien. Esa opción de compra hace que yo pague, supónganse, una diferencia y todo lo que yo pagué hasta ese momento se cuenta a cuenta de precio, o sea, se tiene a cuenta de precio. O sea que todos los alquileres o cánones que yo pague durante, no sé, 5 años, en vez de ser alquiler, al ejercer la opción de compra, se transforman como si fueran cuotas del precio. Eso sumado al valor de la opción de compra hace que yo me quede con el bien. Ahora, ¿por qué está bueno esto? Bueno, porque yo en realidad puedo ejercer o no la opción de compra. Es decir, por eso es una opción. Yo puedo decidir tomarla o no tomarla. ¿Por qué es esto? Bueno, porque, a ver, supónganse con las máquinas que son tecnológicas, que son muy tecnológicas, que caen rápidamente se vuelven no obsoletas, pero eso, se desactualizan. Estoy con un poco de fiebre y la fiebre me está bloqueando el carro. Se desactualizan. No sería tan conveniente comprar un bien de estas características. Entonces, yo tomo el bien y digo, bueno, cuando llegue el momento de la opción de compra, veo. Si me conviene, me lo quedo. Pero si no, tal vez no me lo quedo. ¿Y qué hago? Renuevo en un contrato de leasing por otro bien distinto. No me quedo con el bien y pido otro. Queda como alquiler. O sea, si vos ejerces la opción de compra, se considera precio de la compraventa. Ahora, si vos no ejerces la opción de compra, se considera un alquiler. Por eso es una mixtura entre un alquiler y una compraventa. Ahora bien, ojo, la opción de compra es un elemento esencial. Entonces, cuando ustedes hagan las definiciones, hagan las opciones, rindan el final, no pueden dejar de mencionar la opción de compra, porque es el elemento que lo caracteriza. Si yo no me refiero a la opción de compra, entonces ningún sentido tiene el... Esperen, voy buscando el programa. Alquiler. Si no tiene esa cláusula. O es un alquiler o es una compraventa, pero no es un leasing. Ah, una compraventa en cuotas. Claro, es otra cosa, pero no es un leasing. Ok. Bien. Ahora, hay algunas características de leasing. El que a mí más me gusta es el leaseback. A ver, no tenemos con qué escribir. ¿Puede repetir, profe, lo que dijo?
la oración Es tradicional. es una palabra en inglés, a ustedes se los pongo por chat y a ustedes se los dicto. Dice que había dos modalidades. ¿Esto dijo? ¿De leasing? No, que yo dije que el leaseback es el que más me gusta, hay varias. Hay varias modalidades de leasing, leaseback, una. Exacto. Le hace, como en inglés lease de alquilar, back, devolver. Bueno, ¿por qué es el que a mí más me gusta? Supónganse que yo tengo un inmueble en una parte de, no sé, del centro, en Nueva Córdoba, en una esquina fantástica, que es apta para, no sé, para hacer un bar extraordinario. Ahora, yo no tengo los fondos para hacer, digamos, para llevar a cabo todo ese proyecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, el leaseback consiste en esto. Yo voy a una entidad financiera, o puede ser un particular también, pero normalmente los que hacen leasing financiero son las entidades financieras. No necesariamente, no obligatoriamente, pero sí habitualmente. Entonces yo voy a un banco y le digo, mire señor, yo tengo este inmueble, que es de mi propiedad. Ahora, yo quiero desarrollar, tengo un excelente negocio para desarrollar. ¿Cómo podemos hacer? Bien. Entonces, el señor dice, bueno, vamos a hacer dos operaciones. La primera, una compraventa. El banco adquiere por medio de una compraventa el inmueble o el bien, puede ser cualquier bien, pero solo estoy dando con un inmueble. Me adquiere el bien y me da el dinero. ¿Sí? Acto seguido, ¿qué hace el banco? Me da ese mismo inmueble que yo le vendí en concepto de leasing. O sea, primero me lo compra y después me lo da en leasing. ¿Cuál es el chiste de esto? Te lo compra, vos te fondeas y después vos lo alquilas, pero además lo podés recuperar por medio de la opción de compra. Pero ya te fondeaste. Claro. No es tuyo, pero tenés el uso y además lo podés recuperar. ¿Pero la hipoteca no sería mejor? En realidad la hipoteca lo que te da es un crédito. O sea, primero, la hipoteca tiene que ver, vos pensás como banco, que son los dueños de la plata. Primero tenés que tener una relación cuota-ingreso. Si vos, suponte, no tenés todavía el negocio funcionando, difícilmente puedes acreditar solvencia para una hipoteca. Segundo, que la hipoteca te da un porcentaje del valor del inmueble. No te da normalmente el 60%, el 50%, o sea, no te da todo el valor del inmueble. A ver, son opciones distintas y válidas para financiarse. Nosotros lo que vamos a ver en estas unidades son todas las opciones que tenemos, no solo de financiamiento, pero son muchos contratos financieros, o sea, que tienen como objetivo el financiamiento. Vos en este caso lo que haces es venderlo, vender el bien, te fondeaste con el precio del bien y después podés gozar del uso de ese mismo bien y eventualmente recuperarlo. O sea que si vos apostás... Debe reducir el riesgo también. Entonces, ¿Cómo? debe reducir el riesgo y la tasa de la financiación debe ser más baja. Bueno, no, ya no te puedo dar fe de eso. Se facilita no tener que ir contra acreedores, no tener que hacer todo el tramitario judicial de la hipoteca. Compra, la casa es de él. Y después, si vos podés pagar, te la devuelve. Esperen que voy a poner el volumen bien alto. Hasta. Bien. Entonces, dicho eso, esperen que me perdí donde estaba. Bueno, entonces, el leaseback lo que me está permitiendo, por eso se llama leaseback, porque va y vuelve. Back, volver.
¿sí? Entonces, el leaseback es una opción de financiamiento. Entonces, yo me fondeo porque tengo todo el valor del inmueble. Podría hacer la inversión y podría recuperarlo con mi negocio. O sea, con el producido de mi negocio podría recuperar el dinero que invertí o intentar la recompra. Porque cada mes que yo, en vez de estar pagando alquiler, estaría pagando a cuenta del precio y un día lo recupero. A mí me encanta, no sé ustedes, pero a mí me encanta. Lamentablemente no está muy desarrollado en nuestro país esta clase de operaciones. Seguramente, ¿cómo? Bueno, sí, pero no existe oferta. O sea, más allá digamos, de que vos pudieras no estar interesado, las entidades financieras, los que te lo pueden dar, no ofrecen el leaseback. O sea, no hay oferta de leaseback. Profe, disculpe, ¿y en qué país se usaría este método? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, bueno, fue el precursor. Todos los contratos que vamos a ver seguidamente son todos anglosajones, son todos, de hecho, fíjate que hasta el mismo nombre da cuenta de la importación de la figura. Primero empezó siendo un contrato totalmente atípico e innominado y después, bueno, ya se lo terminó incorporando. En realidad, en nuestro país, el único leasing que se usa es el leasing de autos. Es el único, las compañías, las automotores son las únicas que dan vehículos en leasing porque tiene alguna clase de beneficio impositivo que pueden, no sé bien cómo es, porque no soy especialista en la materia, le pueden preguntar a sus profes de impuestos, pero tiene alguna clase de desgravación el leasing, entonces a las empresas a veces les conviene ir llevando el leasing, después ejercer la opción de compra o después cambian el vehículo y demás. ¿Tiene algún acompañamiento desde lo impositivo o fiscal? ¿Usted cree, profe, disculpe, una pregunta más, que con los créditos hipotecarios ahora, más adelante, se pudiese llegar a aplicar ese tipo de contrato acá? No, realmente no lo creo porque fíjate que en este momento los créditos hipotecarios son créditos UVA, con tasas que si sos creyente rezá, porque no sabes, o sea, hoy sabes lo que pagás, pero no sabes lo que pagás en 2 años, sobre todo en un país tan, vos que me hablabas de riesgo, en un país tan inestable como el nuestro, yo honestamente no lo veo, o sea, no, pero insisto, no lo veo porque no hay un acompañamiento desde posiblemente lo fiscal o desde el tipo de desgravaciones que permitan hacerlo, no hay oferta. Ojalá se usara. A mí realmente me parece una figura fantástica a la que podríamos acudir. De todas maneras, lo podrían hacer los particulares también, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a otra de las... hay otras modalidades de leasing. Tenemos 2 casos. Uno, cuando es el propio fabricante el que ofrece el leasing el que ofrece el bien en leasing. Déjenme ver una cosa. Cuando es el propio fabricante el que ofrece el bien en leasing. Entonces, ustedes imagínense que son la Fiat, ¿sí? ¿Y ustedes qué interés tienen? Que me compren autos o yo vendo, por ejemplo, vehículos, ¿cómo se llama? Vehículos utilitarios. Fiat tiene muchas Traffic, muchos vehículos utilitarios, entonces les resulta importante, les resulta interesante que se lo compren sobre todo las empresas, ¿sí? Está dirigido a un tipo de
a un público diferente. Ahora bien, yo puedo tener dos formas, ya lo vamos a ver en las clases siguientes. Yo podría tener un sistema de venta mediante la distribución. Por ejemplo, yo tengo un distribuidor y ese distribuidor, tengo una automotriz, o sea, yo soy una automotriz, pongo una concesionaria, la concesionaria vende, ¿sí? Ahora, este es un supuesto donde yo vendo directo de fábrica. Yo otorgo el leasing directo de fábrica. Entonces, este contrato sirve como una forma de distribuir. Es una forma de distribuir el bien. Este supuesto está planteado como el leasing operativo. Lo podemos ver como el leasing operativo. Ahora bien, tenemos otra opción también, que es el leasing financiero, que es el leasing por antonomasia. Profe, Sí, disculpe, antes que siga. El leasing operativo básicamente sería como que una empresa fabricante de un auto le venda a una agencia, por así decirlo, por ejemplo, una agencia de autos, tantas unidades en forma de leasing, y en el caso de que ellos nunca la vendan, pueden como devolverlo, por así decirlo. exactamente. O sea, o dejarse la opción de compra o lo devuelven. Claro. Y en el caso de ellos pueden venderlo anticipadamente mientras estén pagando la cuota del leasing. O sea, me refiero, antes de terminar de pagar. ¿El bien? No lo puede ver. No, porque no es titular de un derecho real. Es titular de un derecho personal que es como si fuera una locación. Perfecto. ¿Sí? Y después viene el leasing financiero. ¿El leasing financiero cuál es? Es el leasing clásico, digamos. El leasing donde yo voy a la entidad financiera y le digo, mire, señor banco, yo quiero comprar una cosechadora. Y te pueden decir, bueno, elegíla y avísame cuál querés. Entonces el banco va, la compra, se hace titular y después me la da en leasing. O sea, todo depende quién es el titular primero del bien. O sea, la diferencia entre las distintas clases de leasing es quién fue el titular, el dueño primero. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque me van a decir, y en definitiva, ¿qué importa? ¿Quién fue el primer dueño? O sea, ¿quién es el que primero lo tuvo? Importa mucho. ¿Saben por qué? Por ejemplo, por los vicios ocultos. Si yo tengo un leaseback, recibo el bien en leasing, ¿puedo decir que el bien tiene vicios ocultos? ¿Qué opinan ustedes? No, profe. ¿Se acuerdan del leaseback? Bueno. Sí, igual lo dije. Cuando yo lo recibo en leasing, ¿puedo decir que tiene vicios ocultos el bien? No, profe, porque usted lo entregó en esas condiciones. Claro, mío, ¿cómo voy a decir que son ocultos? O sea, a ver, yo era el dueño del bien, se lo vendí al banco y después me lo volví a tener, cuando lo recibo en leasing no le puedo decir que tiene vicios ocultos. ¿Está? Entonces, hay un montón de consecuencias jurídicas que dependen de quién fue el primer dueño. Ahora, cuando yo soy, por ejemplo, la Fiat, como fabricante del bien, ¿puedo decir que no respondo por los vicios ocultos? No. ¿Puedo decir que no respondo por algún vicio? ¿Vicios de fabricación, por ejemplo? No. Ahora, distinto es en el leaseback, ¿sí? Que no voy a responder. Yo me estoy parando siempre en el banco, ¿no? Entonces, en el leaseback no voy a responder por los vicios ocultos ni por defecto de fabricación, pero sí voy a responder cuando es leasing operativo. Es decir, ¿por qué? Porque soy el fabricante. O sea, tampoco voy a decir, no sé, si tiene un vicio oculto yo no tengo nada que ver. No, sí, pará, vos lo fabricaste. Y en el leasing financiero,
ahí tampoco, bueno, ahí hay como un gris, ¿no? Va a depender, pero en general tampoco va a responder. ¿Por qué? ¿Por qué lo fabricó? ¿El banco lo fabricó? No. Entonces no va a asumir la responsabilidad por los vicios que tenga el bien. Va a decir, vaya con el fabricante, que no soy yo. En el leasing financiero, supónganse que yo soy un productor agropecuario y quiero comprar una cosechadora que es muy cara. No tengo la plata para comprar la cosechadora. Tampoco me le quiere alquilar el vendedor, ni vender en cuotas, ni nada. Entonces voy al banco y le digo, mira, yo quiero comprar una cosechadora, pero no tengo resto. Pero sí puedo pagar en cuotas. ¿Y qué te pueden decir? Bueno, o te doy un crédito personal, o un crédito prendario, o te doy un leasing. Discúlpenme. Bien, opto por el leasing. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, mira, es el de este folleto, lo vende fulano de tal, pero yo le voy a indicar cuál es el bien que quiero comprar. El banco va, lo compra, va a ser de propiedad del banco y me lo va a dar en leasing. ¿Se entiende? O sea, los tres contratos tienen una clara diferenciación. Las tres tipologías tienen una clara diferenciación entre sí. Y tienen, como les digo, consecuencias jurídicas diferentes. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Bien. No, profe. Las partes. ¿Cómo son las partes? Las partes son dador, le vamos a llamar a quien otorga el bien en leasing, dador. Y tomador le vamos a llamar a quien recibe el bien en leasing. Entonces, dador y tomador son las partes del contrato. Bien. Ahora bien, es un contrato que va a seguir las formas. Cuando yo lo formalizo, lo realizo, porque entre los caracteres que lo van a poder ver en el libro, podemos decir que es un contrato formal. Porque hay requisitos y formalidades que tiene la ley. Ahora, como objeto de ese contrato pueden ser distintas clases de bienes, pueden ser, por ejemplo, muebles, pueden ser inmuebles, inclusive bienes inmateriales. ¿Qué son los bienes inmateriales? Un software, por ejemplo. ¿Un software puede ser objeto de un contrato de leasing? Sí, puede ser objeto de un contrato de leasing. De hecho, en mi carrera profesional hice contratos de leasing de software que han andado muy bien. Entonces, las opciones son estas. ¿Cuáles son las formalidades que vamos a cumplir? Y va a depender de la naturaleza del bien. ¿Por qué digo esto? Porque es lo mismo la formalidad que me exige la ley, y acá vamos a ir siempre a los principios generales del bien y de la materia y del contrato de fondo. Por ejemplo, si es un inmueble, ¿podría hacerlo por instrumento privado? No. Exactamente. Entonces, vamos a estar a la naturaleza del bien también para ver cómo lo tengo que hacer. Y después este bien requiere este contrato para su oponibilidad contra terceros. Hago una pregunta con un poquito de miedo. ¿Saben lo que es oponibilidad, no? Pero si no lo saben, es el momento de decirlo, ¿no? Bueno, Sí. la oponibilidad es que yo pueda hacerlo valer frente a terceros. Eso significa que, ¿perdón? Sí, a todos evidentemente no les fue bien. Bueno, oponibilidad entonces. Estos conceptos, por eso es importante saber bien la primera parte, porque la segunda se desprende de la primera. Entonces,
para ser oponible a terceros, es decir, para que yo pueda hacer valer este contrato frente a terceros, perdón. No, estoy, gracias. Tengo que haberlo inscripto. ¿Inscripto dónde? En el registro. No me lo manden, por favor, al registro público de comercio. Se los pido encarecidamente. O al registro de la propiedad civil. Bueno, va a depender, en realidad, de nuevo, ¿a qué registro lo voy a mandar? Y depende del bien. Si es un inmueble, irá al registro de la propiedad inmueble. Si es un auto, irá al registro del automotor. Buques o aeronave, respectivamente. Y los demás, por ejemplo, software o cualquier otro, va a ir al registro de créditos prendarios. Ese sería el registro por descarte, si quieren. Registro de créditos prendarios. Bien, ahora, hay una pequeña cuestión, que no es tan pequeña, que es importante a los efectos de la oponibilidad, que tiene que ver también con la publicidad. Cuando yo inscribo, no solamente genero oponibilidad, sino también publicidad. Entonces ustedes supongan un bien, ¿no? Yo soy dueña de un inmueble, pero le debía a alguna gente. Estoy por hacer un leaseback en estos días. Y mientras firmo el contrato, me entra un embargo. Ahora bien, ¿qué entra primero en el registro? ¿Qué vale? Los dos tienen la misma fecha. ¿Cuál vale? ¿Vale el embargo o vale el leasing? Ante la misma ¿El embargo, profe? El embargo ante la misma fecha. Les voy a dar la respuesta lentamente. A ver, hay un principio general en derecho que se llama primero en tiempo, mejor derecho. Entonces, lo que primero entre es lo que tiene valor. O sea, el que entró primero ganó. El que llega primero a una carrera gana. Esto es igual. Primero en tiempo, mejor derecho. Yo lo inscribí primero, tengo mejor derecho. Ahora bien, ay, necesito una hojita. Chicos, ¿me presta una hojita, por fin? Porque no vamos a poder trabajar con el... Esperen un toque. Bueno. Primero se les voy a explicar verbalmente, pero lo van a entender cuando lo vean graficado. Dijimos primero en tiempo, mejor derecho. Fantástico. Ahora, yo tengo dos opciones, porque hay un efecto retroactivo. Supónganse, el contrato lo celebré el 5 de mayo, ¿sí? Esa es la fecha de celebración. Que yo lo haya celebrado, ¿qué significa? Que yo lo firmé. ¿Quiere decir que lo inscribí? No, no quiere decir que lo inscribí. ¿Y cuándo yo lo puedo presentar? ¿Cuándo lo puedo presentar al registro? Bueno, en cualquier momento. El mismo 5, el 6, el 7, el 8, el 15 o a los 2 meses. Ahora, ¿qué es lo que me dice la ley? Y estos son principios registrales que aplican a cualquier noción registral. Que si yo lo presento dentro de los 5 días de celebrado, tiene efecto retroactivo a la fecha de celebración. Entonces, yo celebré el 5, presenté el 9, yo celebré el 5, presenté el 9, ¿cuándo queda inscripto? El 5. Quiere decir que si un embargo entró el 7, ¿quién va a entrar primero? El leasing. Correcto. Por más que este haya presentado primero, porque el embargo, el 5, yo no lo había presentado. Pero si lo presento dentro de los 5 días de la celebración, por el efecto retroactivo, va a quedar desde la fecha de celebración. Ahora,
Si yo lo presento el 11, si yo lo presento el 11, ¿desde cuándo va a tener validez? Desde el 11 en adelante. Quiere decir que si me entró un embargo el 7, lo que va a quedar primero es el embargo. ¿Se entiende? Esto es un principio, como les decía, registral. Aplica a todos los registros. Pero en este caso, la particularidad que tiene es que me da un efecto retroactivo desde la fecha de celebración. 5 días deben ser corridos, pero no me acuerdo. La verdad, si te lo digo en este momento, te lo digo la clase que viene porque no lo tengo en la cabeza. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí. Bien. ¿Qué es lo que se paga? ¿Qué es lo que yo pago como tomador? ¿Qué es lo que pago? Lo que yo pago como tomador es el canon. ¿El canon de qué está compuesto? No se llama alquiler, se llama canon. Canon. Pago un canon. ¿De qué está compuesto el canon? Habitualmente el canon está compuesto, bueno, de un valor, digamos, una cuota parte de lo que vale el bien, como cualquier locación o cualquier compraventa, pero también va a tener algunos gastos administrativos y de gestión. Por eso yo les decía que si habitualmente el precio de una locación serían 300 pesos, entonces un canon sería de 400. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tú, ¿cómo? No, que es un poquito más. Eso decía, que normalmente es un poquito más porque hay... ¿Cómo? Como el costo del trámite, o suponte si es leaseback, vas a tener el costo proporcional de la escrituración, es decir, gastos operativos que tiene el banco para cobrarte todos los meses el bien, o para fiscalizarlo, o como te cobran mantenimiento de cuenta, o un seguro, o lo que sea. Siempre va a tener... ¿Cómo? Exacto, que vas a tener adentro ciertos gastos que van a ser un poquito más caros de lo que sería la cuota pura de una locación. ¿Sí? Bien. Bueno, el objeto del contrato ya lo vimos. El canon ya lo vimos. Importante, lo que les decía, la opción de compra. La opción de compra también puede estar determinado libremente por las partes. Puede ser, digamos, el momento en que la practico puede estar determinado libremente por las partes, porque dice desde que se pagó la 3/4 parte del precio o en otro momento si así lo estipulan las partes. Es un contrato que se rige mucho por la libertad, por la autonomía y la voluntad. Entonces las partes bien pueden pactar libremente esos importes, ¿sí? Ese momento, quiero decir. Y también el importe de la opción de compra. La opción de compra siempre tiene un costo. O sea, no es que yo ejerzo la opción de compra gratis. Yo venía pagando 100 todos los meses, 100. Llega el momento de la opción de compra y voy a pagar prácticamente un valor. Supónganse que le ejerzo las 3/4 partes. ¿Cuánto paga? El 75% del precio, ¿no es cierto? Y bueno, la opción de compra puede valer el 25 o el 30%. O sea, es como un desembolso importante. Ahora, sí, ahora yo te pregunto, ¿es la única forma de hacerlo? No, pueden establecer que es el 10% la opción de compra. Suponte, el 10% del valor y lo ejerces contra el final de una sola vez. Y que después seguís pagando cuotas o que las pagas antes. Las partes pueden convenir lo que quieran. Esto es importante porque es un contrato al que no se le ha puesto un corset, no lo han encasillado. ¿Por qué? Para que se use. Aún así no ha tenido demasiado éxito, pero normalmente funciona así.
Bien, a ver qué otra cosa, la forma y la inscripción la vimos. Bien, ¿qué tema es importante? La responsabilidad objetiva por los daños o vicios de la cosa siempre recae en el tomador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es quien está usando la cosa. La responsabilidad objetiva, esto lo vimos en Civil 1. ¿Se acuerdan que la responsabilidad podía tener factor de atribución objetiva o subjetiva? Subjetiva, dolo, culpa. Objetiva, vuela una maceta y yo soy responsable por el solo hecho de ser el dueño del balcón. ¿Sí? La responsabilidad objetiva es la responsabilidad que me atribuye la ley por una determinada circunstancia, sin que haya mediado dolo o culpa. O sea, sin que yo haya intervenido mi subjetividad, haya querido o lo haya hecho queriendo o sin querer. Mi hijo tira una piedra al vidrio del vecino. ¿Quién responde? El padre. Exacto, padre, tutor o curador, como decían los cuadernos de comunicado del colegio. ¿Por qué respondo si yo no hice nada? ¿Yo lo hice? ¿Actué con dolo? No. ¿Actué con culpa? No, ni siquiera actué. Pero la ley me atribuye una responsabilidad. Esa es la responsabilidad objetiva. Igual con los perros, con los hijos, con los autos, con un montón de cosas. Responsabilidad objetiva. Entonces, cuando lean y estudian este tema, cuando se refiere a la responsabilidad objetiva, nos estamos refiriendo a esto. Perdón, aunque ya lo deberíamos tener sólido. En ese contexto, ¿qué rol juega causa mayor o causa fortuita? O sea, supone que viene un tornado, destruye la casa que estaba en leasing, ¿igual sigo respondiendo yo? No, ahí, a ver, es una responsabilidad distinta. El caso fortuito de la fuerza mayor es distinto a la responsabilidad objetiva o subjetiva, porque no hay ninguna ley que te haga responsable por un tornado, o sea, por un hecho de la naturaleza. De hecho, tiene sus propias reglas este punto, ¿no es cierto? Así sería, o sea, hay hechos que tienen un factor de atribución, una causalidad, un desenlace que nada tiene que ver conmigo. El factor de atribución es cuando la ley, el factor de atribución objetivo, la responsabilidad objetiva, es cuando la ley me hace responsable en determinadas circunstancias, pero no en caso que exceda mi responsabilidad y la ley no me lo atribuyó. ¿Se entiende? Bueno. Entiendo sí, pero por ejemplo, voy a decir, si cae una maceta, supongo que esa maceta se cae porque pasó el viento. Qué sé yo, ahí la responsabilidad podría recaer en que yo puse la maceta ahí, o que yo debería haber previsto que no era muy conveniente poner la maceta ahí, qué sé yo. No, vos sos responsable porque sos dueño del inmueble. Porque sos dueño del balcón y sos dueño de la maceta. Entonces es tu responsabilidad los daños que vos causes con la cosa, igual que el auto, es con el riesgo de la cosa. Pero vos en la ley tenés, de alguna manera, prácticamente taxativamente, te dice en qué casos vas a responder. Y también te dice que la fuerza mayor no se atribuye ni a una parte ni a la otra. ¿Sí? Entonces, vos tenés no es lo mismo la fuerza mayor que venga un tornado y te revolee la maceta de mi balcón y te parta la cabeza, a que la maceta se cayó cuando no hay un tornado. No es la misma situación. Una fue algo, no lo podés prever, no lo podés suponer. Es como la pandemia, como el COVID fue un hecho imprevisible y previsto, no pudo haber sido... No pudiste haber hecho nada, aunque ya lo veías venir, tampoco podés hacer nada. Ahora, distinto es una maceta en un balcón. Una maceta en un balcón, vos lo previste, vos lo sabés, hay un riesgo, vos provocás un riesgo poniendo una maceta en un balcón. Hay dolo.
No hay culpa. No, no hay ni culpa ni dolo, hay riesgo. En realidad yo genero una situación riesgosa, que además sea medio idiota, es un, digamos, Por sería eso un plus. hay falta de diligencia ahí. Me tomo esta licencia ¿Cómo me artística. vas a decir así? No, que nada, mentira. Pero te quiero decir, hablando en serio ahora, no hay culpa ni hay dolo, hay responsabilidad objetiva. Yo respondo por el hecho de la cosa. Yo pongo un árbol en mi vereda y lo planto mal y le parto el auto a alguien. Bueno, y nada, y respondo. La otra vez iba un cliente mío en un camión, mira que son camioneros estos, y encajó el camión en un puente, en la parte de arriba de un puente. ¿Por qué? Porque le erró el cálculo de la medida del camión o no lo vio y rompió el puente. ¿Y de quién es la responsabilidad ahí? La responsabilidad es del dueño del camión, ni siquiera del chofer, es del dueño del camión. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad objetiva por tener una cosa riesgosa. Tu perro sale y le muerde el tobillo a alguien. ¿Lo vamos a demandar al perro? Claramente no. Es el dueño de la cosa y es una responsabilidad objetiva. ¿Sí? Bueno. Listo. Hay algunas... también la inscripción tiene algunos beneficios en caso de concurso y quiebra, porque se considera al acreedor, al tomador, como un acreedor privilegiado. Es decir, como los casos, es como si tuviéramos una hipoteca. O sea, se le da cierto privilegio en el cobro. ¿Y por qué se hace esto? Y bueno, porque si no nadie tomaría bienes en leasing, ¿sí? Entonces, tiene también un tratamiento especial desde esa perspectiva. Bien, miró la hora, son 9 y 10. Si no quedan dudas del leasing, vamos a pasar a fideicomiso. Voy a dar un ejemplo y algunas nociones y seguimos el lunes. ¿Sí? Bien. Contrato de fideicomiso. Fideicomisos. El fideicomiso viene de fides, que es de la fe. Es un contrato de confianza. Vamos a alargar un contrato financiero, claramente financiero, de confianza. Vamos a alargar de nuevo con un ejemplo. Ustedes imaginen que yo esa misma esquina que tengo, que está buenísima, en Nueva Córdoba, que tiene un lugar para un bar buenísimo, ahora digo, ¿sabes qué? En vez de un bar, yo acá podría hacer un edificio. Qué buenísimo, soy brillante para los negocios, pero no tengo un mango. Es el lugar ideal para hacer un edificio, porque tiene buena conectividad, porque tiene buena ubicación, pero no tengo la plata. ¿Cómo puedo hacer? Bien. Entonces, ¿cómo funciona el fideicomiso? Me voy a referir a un ejemplo de fideicomiso financiero, que es el más fácil, que es el más habitual, y este es un contrato que sí se usa mucho. Quiero aclarar para empezar algo que les pido por favor graben a fuego en sus mentes. El fideicomiso es un contrato, no es una persona jurídica, es un contrato. Porque a veces, como hay... Ese error deriva de que se ha extendido el término, viste que en lingüística se dice por extensión, y ahora a muchas instituciones en las cuales, por ejemplo, en la FAPSE, se les dice fideicomisarios a los que participan en las comisiones para subrayar el hecho de que administran algo que no es de ellos para el beneficio de otros. Sí, es complicado que la gente, lo que pasa es que muchas veces
como los fideicomisos se han extendido y se han prolongado en el tiempo también, porque los fideicomisos, que normalmente es temporario, es una figura temporaria, o sea, de naturaleza temporaria, de concepción temporaria, se han extendido tanto que terminan funcionando como si fueran una persona jurídica, pero no lo son, son un contrato. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, volvamos a nuestro ejemplo. Decíamos que tenemos una esquina divina, nosotros queremos hacer un edificio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo me puedo reunir con otras partes. Bueno, encontré una constructora que está súper interesada en mi terreno. Y también tengo unos amigos que tienen plata disponible, que no saben qué hacerla, unos ojeros, a lo mejor les sobra unos billetitos, y están dispuestos a invertir. Entonces, todo este grupo de personas que necesitamos armar un negocio, ¿cuál es el vehículo o el instrumento para hacerlo? El fideicomiso. Entonces, todos nosotros que ponemos algo, nos vamos a llamar fiduciantes. Fiduciantes son los que hacen aporte. Uno puso, podríamos todos poner lo mismo o no. Bien. Entonces, fiduciantes somos todos los que ponemos algo. ¿A quién le ponemos? A una persona, hay otra persona que se llama fiduciario. ¿Quién es el fiduciario? El fiduciario es el administrador de esos bienes. O sea, los fiduciantes le dan al fiduciario, que puede ser una persona física o jurídica, bienes, ¿para qué? Para que los administre por un plazo o por un fin, y cuando termine el plazo o se cumple el fin, se los entregue a los beneficiarios. Lo pasamos en limpio. Yo pongo un terreno, ¿sí? Uno pone un terreno, la constructora pone la mano de obra, el desarrollo, y los otros ponen plata. ¿Sí? Perfecto. ¿El fiduciario qué hace? Coordina. ¿Cuál es el objetivo de este fideicomiso? Hacer un edificio. Entonces, ¿va a tener un plazo o va a tener un fin este fideicomiso? Un fin. Entonces, ¿cuándo va a estar terminado el fideicomiso? ¿Cuándo se termine el edificio? Perfecto. Entonces, el fiduciario se va a encargar de contratar gente, contratar el seguro, comprar los materiales, coordinar todo lo que haya que coordinar y ver que la construcción se lleve a cabo. Este inmueble que tenía yo, que lo aporto al fideicomiso, lo transfiero en propiedad. Discúlpeme, pero es de mi casa. Estoy dando clase. ¿Es urgente? Lo transfieren en propiedad al fiduciario. O sea, se lo dan, es como si hiciera... El inversor, el propietario del terreno y el prestador del servicio le dan los tres la titularidad al fiduciario. A ver, el que aporta plata le pone plata, le transfiere una cuenta a nombre del fiduciario. El que tiene un bien le transfiere como propiedad fiduciaria, pero se inscribe en el registro, se hace una escritura y se inscribe en el registro de la propiedad en nombre del fiduciario. Y el que pone la mano de obra, bueno, pone su servicio, pondrá un contrato, un compromiso de poner tanta mano de obra o tantas horas o lo que sea, ¿sí? Bien, entonces, ¿el fiduciario de qué se ocupa? De hacer que las cosas pasen, ¿sí? Él no tiene que ni... ¿Cómo? Exactamente, se cumple ese fin. Ahora, una vez que se cumplió ese fin, ¿qué tiene que entregar él? Los departamentos. ¿Sí? ¿A quién se los va a entregar? Y bueno, yo puedo ser fiduciario y puedo ser beneficiario. Por ejemplo, yo soy fiduciante. Entregué mi terreno. Y digo, yo a cambio del terreno que entregué quiero 2 departamentos.
porque el terreno va a desaparecer y se va a convertir en otra cosa, igual que el dinero, todo va a desaparecer y se va a convertir en otra cosa. Entonces yo digo, yo te doy el terreno y quiero 2 departamentos, pero no los quiero para mí, los quiero para mis hijos. Tengo 2 hijos, le voy a dar uno a cada uno de mis hijos. Entonces voy a poner de beneficiarios a mis hijos. No es necesario que coincida el fiduciante con el beneficiario. Pueden ser personas diferentes. Normalmente lo decide el fiduciante, quien va a ser beneficiario. Y hay una figura en subsidio que sería la del fideicomisario, que sería como un beneficiario sustituto. Por ponerle un nombre, sería un beneficiario sustituto. Sí, no puede ser beneficiario y fiduciario. ¿Por qué? Porque ¿Cómo se llama el tercero, el nuevo actor que acabas de nombrar? fideicomisario, ¿te referís? El que es beneficiario pero no es fiduciante. Ah, está. Fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Claro, pero vos dijiste que hay un tipo de beneficiario que es distinto del fiduciante y se llama Fideicomisario. fideicomisario. Gracias, perdón. No. Bien. Entonces, este es un gran, ¿cómo decirles? Un gran instrumento para hacer negocios. ¿Por qué? Y también para hacer fraude. ¿Por qué? Porque yo me desprendo de mi propiedad y queda en la nada, queda en un contrato. No es una persona física, no es una persona jurídica, puede durar infinitos años. Y además, algo muy importante es que el patrimonio del fiduciario es distinto al patrimonio fideicomitido. Es decir, supónganse que yo soy Celeste Molinari, ¿sí? Como persona humana, tengo una casa y tengo un auto, supónganse. Ahora, como fideicomisario, tengo 100 hectáreas y 10 edificios. Yo no pago el alquiler de mi casa. ¿Me pueden embargar las 100 hectáreas y el edificio? No, porque es un patrimonio distinto. Es como una burbuja, chicos. Queda en una burbuja. Ahora, sí, son 2 patrimonios distintos. Ahora, los acreedores del fiduciante, ¿pueden atacar el fideicomiso? Tampoco lo pueden atacar. Los acreedores del beneficiario, ¿pueden atacar el fideicomiso? Tampoco lo pueden atacar. ¿Quiénes son los únicos que le pueden reclamar algo al fiduciario por el fideicomiso? Los propios empleados. O sea, los que le prestan servicio en manera directa, pero nadie más. Por eso. Ni siquiera los fiduciantes, profe. Nadie. O sea, los acreedores ni del fiduciante, ni del fiduciario, ni del beneficiario, ni del fideicomisario pueden atacar el fideicomiso. ¿Cómo? Claro, Profe. si no le pagan, solamente podría ser atacado por bienes propios de la operación, digamos. O sea, si responsabilidad civil del propio fideicomiso. Sí. Dime. ¿Se me escucha, profe? ¿Sí? No me quedó claro quién pasa, o sea, el fiduciario pasa a ser el titular de los bienes, pero en un patrimonio aparte del personal, digamos. Exacto. Es como si vos tuvieras Vas a 2 ser el burbujas. titular. Suponte que vos sos fiduciario. Vos sos... ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Acá, Nicolás. Nicolás. Bueno, Nicolás es fiduciario. Entonces, vos tenés una casa propia y un auto. Y una casa en Carlos Paz. Ahora, ese es tu patrimonio como persona humana. Pero si vos vas al registro de la propiedad, vas a tener mi terreno que yo aporté como fiduciante. Y vas a tener todas
todas las maquinarias que compró el fideicomiso. Ahora, tus acreedores podrán atacar esos bienes que están inscritos a tu nombre pero a favor del fideicomiso. Entiendo que no. Claro, no, porque ese es el chiste de la figura. Son dos patrimonios separados. Y si vos debes el alquiler, no digamos, tus acreedores personales no pueden atacar el fideicomiso, pero los acreedores del fideicomiso tampoco pueden atacar tu patrimonio personal. Son dos patrimonios absolutamente separados. Perfecto, gracias. Sí, clarísimo. Bien. Bueno, ese es el chiste de la figura, digamos, que no se mezclan los patrimonios de nadie. O sea, y nadie puede atacar el fideicomiso. Y no es que puede durar infinitos años, creo que la vigencia máxima son 20, pero igual 20 años en esta vida es más que suficiente para agotar a un acreedor cansado, ¿no? Y esos 20 años también se dan los plazos de prescripción, también por eso sería que es como que... No, son plazos que fija la ley, nada más. Ah, bien. Inclusive también es un instrumento interesante, por ejemplo, cuando vos querés, suponte que tenés un hijo discapacitado, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero yo le tengo terror a mis otros hijos, son más rápidos que inmediatamente. Entonces, ¿qué va a pasar con mi hijo discapacitado cuando yo no esté? Entonces vos le podrías dejar un fideicomiso a un hijo discapacitado con bienes y un fiduciario que los administre. Y con eso, ¿qué te aseguras? Que nadie los pueda tocar a los bienes de tu hijo discapacitado. También podrías hacer un fideicomiso testamentario. Ponés en un fideicomiso, o sea, lo constituís en tu declaración de última voluntad. Y decís, yo le dejo a mis hijos estos 3 bienes en un fideicomiso. Y dejo a fiduciario fulano de tal. Entonces eso ya se aisló de una manera particular y tiene una afectación particular. Vos no afectaste la legítima, no nada. Simplemente los metiste en un fideicomiso testamentario. O sea, las formas de constitución son variadas. Acá vengo una pregunta más. ¿Quiénes son los únicos que pueden ir en contra del patrimonio del fideicomiso? Los empleados. Bueno, los empleados y todos los acreedores del fideicomiso en particular. O sea, el que, no sé, el que brinda el hormigón elaborado, el que le alquila las maquinarias. Bien, cuando el expresidente Macri era presidente, había puesto sus bienes en un fideicomiso. ¿Cómo es eso? Me tiran la lengua. ¿Cómo es eso? O sea, es un fideicomiso de administración, es una forma, claro, es como una forma de decir, mira, yo los bienes no los estoy administrando yo, ni sé lo que pasa con esto, lo pongo en una bolsa y lo administra otro, exactamente, lo administra otro, o sea, los puso en una bolsa, designó un fiduciario y el fiduciario es el encargado de administrarlo. Él puede decir, suponte, debe haber dicho, esto me lo estoy imaginando, quiero aclarar. Bueno, durante los 4 años de mi mandato, mis bienes van a estar en este fideicomiso, para que vean que yo no los administro. Entonces, durante esos 4 años, alguien que va a ser un fiduciario, que puede ser persona física o jurídica, le administra esos bienes por un plazo o condición. O sea, puede ser o por un plazo, supónganse durante los 4 años de mandato, o directamente desde que, o no sé, desde que termine el edificio, de lo que sea. ¿Se entiende? Sí. O sea, puede ser de administración, puede ser inmobiliario, puede ser testamentario, puede tener... Es muy versátil la figura. Profe. ¿Cómo el fideicomisario quién sería? Bueno, seguramente que el beneficiario sería el mismo,
O sea, suponte que seguimos con el expresidente Macri. Él metió todos los bienes en un fideicomiso para que se los administre, no sé, alguien. Y cuando termina ese plazo, él puede designar cualquier beneficiario o fideicomisario. El fideicomisario es cuando el beneficiario no acepta o no quiere aceptar, porque es algo que hay que aceptar. Es como ustedes ya estudiaron contrato de donación, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, la donación tiene que ser aceptada. Todo lo que uno le da a otro, le da, tiene que ser aceptada. Es como la herencia. Vieron que la herencia, cuando me dejan un legado, lo tengo que aceptar. Y si no lo acepto, no lo acepto. Puedo no aceptar la herencia. Esto es igual. Mi condición de beneficio, nadie me puede obligar a ser rico. Por eso no lo soy. Me niego a recibir cosas. ¿Sí? Entonces, yo como beneficiario tengo que aceptar mi condición. Si yo no la acepto porque no quiero, yo le dejo a mi hijo un departamento y mi hijo dice, no, vos sos una bruja y yo no quiero nada de vos, no acepto. Bueno, ¿a quién irá el bien? Al fideicomisario, que será un sustituto del beneficiario. Profe, ¿y el fideicomiso puede ser titular de bienes aparte de los bienes que le son aportados? O sea, vos decís, por ejemplo, y sí, vos pensás que hay fideicomisos financieros también. Entonces, con el producido del fideicomiso, si pueden invertir, sí. ¿Puede hacer un esquemita así con la hoja como hizo la línea de tiempo con todos estos personajes? Bueno, no soy buena en dibujo, pero yo voy a poner mi mejor buena onda. Los fiduciantes no se consideran acreedores del patrimonio del fideicomiso si quisieran retirar el aporte. No pueden retirar el aporte. Un circulito con el nombre, nada más, no hay que dibujar personas. Profe, ¿y el fiduciario cómo se le paga? ¿Él podría ser beneficiario como parte de pago? No. No, porque si no, imagínate que él actuaría en beneficio propio. Espera que ahora estoy concentrada. Fiduciario. Beneficiarios. Tienen que tener imaginación también, ¿no? Beneficiario. Fideicomisario. Bueno, ¡tarán! ¿Se ve? Bueno, entonces, tenemos los fiduciantes, que pueden ser N fiduciantes, son los que aportan bienes. El fiduciario, que es el que los administra, los beneficiarios son quienes reciben y los fideicomisarios son los sustitutos, los beneficiarios sustitutos si el beneficiario no quiere o no puede recibir los bienes. ¿Sí? Fabricio, ¿cumplí con tus expectativas? Caramba. Bueno, Muy bien, profe. Sí, me tardo en activar el micrófono. Gracias. No, de nada. Bueno, a ver. ¿Y para qué lugar ocupa entonces que nombraste? Dame un segundo. Lo tengo en la página 1, 2, 3. De este lado. Fiduciario. Bien. ¿Listo? Bueno, vamos a leer las consultas en el chat. Profe, ¿podría explicar cómo fue el fideicomiso de Independiente? No, porque no tengo idea. No sé lo que hizo Independiente con el fideicomiso, pero si me dejan googlearlo el fin de semana, el lunes lo vemos. No tengo idea Profe, qué hizo. una consulta. Dime. ¿Se puede
en un fideicomiso traspasar bienes que están grabados, digamos, o embargados. No sé si me explico. Sí, O sí. sea, vos, No hay nada que lo impida, en realidad. Vos pensás que, suponte que el bien sale 100. Vos entregas un bien embargado y bueno, posiblemente el fideicomiso se haga cargo del embargo y lo reciba por 90. Si el bien sale 10, tiene un embargo de 10, el bien sale 100, un embargo de 10 lo va a recibir por 90. pero sí se puede embargar ese bien por más que esté en el fideicomiso después. No, yo lo que te digo es, si entra embargado, lo que va a hacer es responder por ese embargo, hasta el monto del embargo. No puede ampliarlo, porque ya se fue. No sé si Bien. Sí, entiendo. Acá los pingüinos están cacheteando a los chicos que están en el aula. Bien, vamos a terminar con las consultas y terminamos, les prometo. Los fiduciantes no se consideran acreedores del patrimonio del fideicomiso si quisieran retirar el aporte o, si cumplido el plazo, no se les otorga la cosa. No, en realidad, no, los fiduciantes no pueden retirar el aporte. Y si cumplido el plazo no se les otorga la cosa a los beneficiarios, le pueden reclamar al fiduciario. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Algo que vi mucho, por eso yo, digamos, si bien es una muy buena figura, también puede ser un problema. El fideicomiso en general, como concepto. Vos suponte que estamos en este supuesto de fideicomiso inmobiliario donde vamos a hacer un edificio. Entonces, inicialmente el plan de negocio normalmente lo hacen las constructoras. Los arquitectos, ya que ustedes van a ser contadores y yo abogada, no hay ningún arquitecto, los podemos sacar el cuero. Y si tienen familia en su casa de arquitectos, muten, siempre le erran el número. ¿O no? Siempre le erran el número. Siempre tienen problema de presupuesto, tienen problemitas por no contratarlos, ¿ven? Por ahorrarse a alguien que haga un buen presupuesto, le erran feo. ¿Qué es lo que pasa? Supónganse que yo dije, me presentaron el plan de negocio y me dicen, mira, si vos pones, yo era uno de los socios capitalistas, si vos pones 100, te van a dar un departamento. Y vos dijiste, genial, esto es una bomba, me encantó el negocio, pongo los 100. Listo. El fiduciario empezó a construir, ¿qué pasó? El clásico. Se quedaron sin plata. ¿Y ustedes qué creen que pasa? Edificio a mitad de construir. ¿Qué hacemos? Y hay que poner más plata. ¿Podés retirar lo que ya pusiste? No. ¿Te podés quedar con un departamento? No. Entonces empezás a poner plata, empezás a aportar, porque si no aportas no se termina. Distinto es que vos compres algo financiado, que vaya a una constructora y diga, bueno, quiero ese, yo te lo pago de tal forma. Vos ahí sos socio. Y como buen socio entre comillas, digo socio como concepto, como buen socio, si se acaba la plata hay que poner. Entonces, eso también es un problema, porque vos, es un camino de ida. Vos te metes como fiduciante y además el otro problema es que algunos ponen y otros no. Entonces igual seguimos sin terminar porque entonces es un problema a veces. Entonces, ojo, porque uno solo le ve la parte hermosa del fideicomiso, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Profe, ¿y si hay una cláusula expresa para retirarse del fideicomiso o tampoco? No. No, porque vos, cuando vos ya, como fiduciante, cuando pusiste, salió de tu propiedad. Es como si hubieses hecho una compraventa, ¿me entendés? Se fue, no es más tuyo. No podés irte porque no es tuyo y lo que hay puede no ser para vos. Entonces vos ya no tenés derecho. Vos pusiste una lapicera o pusiste 100.000 pesos. Listo, y pusiste de beneficiario a tu hijo, vos no tenés nada que hacer ahí.
Vos ya cumpliste tu parte, terminaste, andate. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, profe, gracias. Por ahí había alguna excepción o se podía plantear. No, lamentablemente. ¿Quién Y si, designa? por ejemplo, yo pongo la plata que falta, supongamos, Sí. ¿no? Y hay 9 personas, bueno, 9 no, porque si no nunca se puede hacer, pero me refiero, entre los que estamos, ¿podemos poner por esa persona para que efectivamente en algún momento se transfiera la propiedad? Y, a ver, todo es negociable. Yo, ¿qué te diría? Si yo fuese abogada tuya, te diría, negocia quedarte con mayor participación. ¿Me entendés? Pero O sea, a eso sería un contrato aparte, por así decirlo. exacto. Bien. Ya está cediendo, tenés que empezar a ceder la posición o el porcentaje de beneficiario. Tendrías que entrar a negociar con los beneficiarios, sí. Sí. Claro, es que nadie quiere... todo se puede negociar, todo se puede ceder, se puede... A ver, por supuesto, nadie te impide. O sea... Lo que pasa es que vos ten en cuenta esto, vos un poco lo que me preguntaba tu compañero recién, vos como fiduciante ya no tenés más nada que negociar. Y sí, o sea, van a ser los beneficios, vas a negociar a nivel beneficiario, ¿me entendés? Vas a negociar atrás, al fondo, decir, de lo que resulte me quedo con más. Pero no podés negociar adelante como fiduciante, tenés que negociar como beneficiario. Vos podés coincidir en la persona de fiduciante y de beneficiario. Si vos sos el mismo y él es el mismo, decís, bueno, listo. Nosotros nos íbamos a quedar con un departamento y medio cada uno. Bueno, listo, entonces ahora yo me quedo con 2 y vos con 1. Y yo pongo esta parte. Listo, eso sí. Ahora, acá arriba en fiduciante, nada. Porque ya pusiste, fin del asunto. O podés poner más o nada. Eso, tus opciones son poner más o irte. Irte, me refiero. No nada. Perdón, profe, en ese mismo esquema de sujetos, el beneficiario, cuando no es fiduciario, es el fiduciante, necesariamente. Está en el fiduciante, fiduciario. Y beneficiario. Beneficiario. ¿Cuál era el sustituto del beneficiario cuando Fideicomisario. Fideicomisario, digo, cuando el beneficiario no es fideicomisario, es necesariamente el fiduciante. Sí. O sea, si reboten todos, vuelve el fiduciante. Perfecto. Espera que tengo otra pregunta acá en el salón. Dame un toque, Fabricio. Sí, cómo no. O sea, yo, por ejemplo, soy fiduciante, para que se termine la obra, ya préstamo, para que termine la obra, se me va a devolver la plata. Podría ser. Sí, yo no lo haría, pero sí, podría ser. O sea, digamos, como viable, es viable. Bien. Voy a responder las preguntas. Si el fiduciante se arrepiente, ¿pierde todo el aporte? Sí, absolutamente. O sea, el beneficiario puede ser el fiduciario, cualquiera de ellos. Esto es un trabalenguas. Vamos a ver la clase que viene. Es porque eso va más en detalle. Hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión. Bueno, a ver, la idea de las clases es que sea una clase, no que ande un apunte con lo que yo digo en clase, no es la idea de la clase. ¿El fideicomiso se puede construir por testamento? Sí, se puede instrumentar de manera testamentaria. Bueno, chicos, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Es viernes, están cansados y son las 10 menos cuarto.